Bienvenidos muchachos a la tercera clase de religión de este año. Vamos a tocar el tema sobre la fe, si es un elemento abstracto dentro de la sociedad, si es un elemento relativo dentro de la sociedad y cómo se maneja esta hoy en día. Bien muchachos, entonces tocamos este punto. ¿Qué es la fe? La fe hoy en día se toma muy por encima. Es la idea de solo creer algo que no logro ver, es solo creer algo que no puedo identificar por ningún medio de los sentidos. Y yo creo en ello. Pero va mucho más allá. La fe no es nada más creer en algo que no veo, que no siento, que no huelo, que no pruebo, sino que es más complejo que eso. Creer y tener fe es fiarse de Dios, es darse cuenta de que es un elemento que transciende de mí. Y la idea de no poder verlo, no tener ese contacto directo, nos da un poco más de libertad. Que si Dios de repente nos dijera, bueno, yo existo por esto, esto y esto, y nos lo muestra todos los días. Que realmente es muy así, solamente que estamos dotados con libertad y voluntad, y no estamos obligados a fijarnos. Es la iniciativa propia del humano el cual se da cuenta de esos pequeños detalles. Pero la idea de fiarse de Dios lo vemos constantemente en cualquier punto de nuestra historia. Tenemos el ejemplo de Abraham, por ejemplo, que le dijeron, mira, salta de tu pueblo, ve a otro sitio que no conoces y crea ahí un nuevo reino, sin ideas, sin darse cuenta de que su futuro sería un imperio tan grande como las tres religiones más grandes que tiene el mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, que son descendientes de ello. Tenemos también el ejemplo de la Santísima Virgen, por ejemplo, o sea, la idea de vas a dar a luz al Hijo de Dios y te vas a sacrificar al verlo morir, al verlo sufrir, pero por la salvación de las personas. Son elementos de fiarse de Dios, es la fe. Pero, ¿qué tan abstracta es? Y eso lo vamos a tocar más adelante. Recordemos también que la fe no son solo esos ejemplos específicos que nos representa la Biblia como Abraham y la Virgen, sino que hay un montón de elementos en la historia que nos demuestran que hay gente que realmente se fía de Dios hasta la muerte. Muchísimos santos, por ejemplo, se dieron cuenta de que debe haber algo más y que se sacrifican y luchan por vivir ese algo. Entonces no podemos dejarnos caer en la tentación de decir que la fe es un elemento de sentir o ver algo que no sé si está ahí y ya es creer en eso, porque va mucho más allá. Es saber que la gente trasciende a través de esta idea para lograr cosas muchísimo más grandes, ya sea en nombre de ese Dios, en nombre de ella. Aquí tenemos un punto que es muy interesante. La fe es un acto de la inteligencia. El hecho de que la fe no proceda de la razón no supone que sea irracional. Al contrario, cuando el hombre recibe esta idea, tiene que esforzarse para ir más allá. Una de las grandes diferencias que tiene por lo menos el cristianismo con el islam es que el islam no tiene un Santo Tomás de Aquino o un San Agustín, que son teólogos, son personas que estudian a Dios e intentan aplicar la razón más que pueden para traer al mundo esos misterios de fe. Y eso es un acto de inteligencia realmente. Hay muchos elementos de grandes prohibiciones del ateísmo que intentan referirse a la fe como un acto de pura ignorancia, que no podemos caer en eso. O sea, hay personas que han sido grandes intelectuales que han sido creyentes. De hecho, si bajan un poco en el aula virtual, tienen una lista de unos 20 científicos que han forjado la sociedad que tenemos hoy en día, que han sido creyentes de diferentes religiones. Entonces es falso creer que porque tienes fe o eres creyente eres un inculto. No podemos caer en eso. Pero la fe es un acto de inteligencia. La inteligencia nos permite profundizar mucho más en esos misterios. Y por último, la fe en Dios es perfectamente razonable. Hay muchas más razones para creer en la existencia de Dios que para dudar de ella. El Concilio Vaticano II enseña que sin Dios se queda sin respuestas a los problemas más agudos de la existencia humana, llámese el dolor, llámese el sufrimiento, que son elementos distintos, llámese el sentido de la vida. No podemos caer tampoco en la idea de que son elementos que no conseguimos respuesta, entonces la respuesta es Dios, porque es ilógico pensar así,
que Dios sea una constante para resolver nuestros problemas, sino que va mucho más allá. Asimismo, es razonable creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para nuestra salvación. Tenemos abundantes motivos de credibilidad. Y eso es un punto principal importante. Es verdad que uno no puede andar por la vida convenciendo gente convencida, sino que se convence a través del ejemplo. Pero son elementos que no podemos quedarnos callados. La idea de que la fe en Dios sí es razonable. No podemos quedarnos sin palabras ni argumentos a la hora de escuchar a algún ateo, algún agnóstico en decirnos que la fe no tiene sentido, sino que sí lo tiene, y hay que profundizar en esta idea para ser capaces de defender nuestra fe. Explicando este último punto, tenemos la teología, que es una rama de la filosofía que intenta profundizar mucho más en estos misterios de fe. Son elementos importantes porque le dan al hombre la necesidad de aplicarse en la razón para entender todos estos elementos de Dios que son tan complejos de comprender. Pero es una forma de personificar la idea de que efectivamente se puede llegar a Dios por medio de la razón. Incluso hay varios videos en el aula que se los voy a dejar, donde Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos de toda la historia, cristiano obviamente, practica la idea de que Dios existe por diferentes caminos para llegar a Él. Ese elemento está en el aula, los invito a que lo observen. Conociendo estos elementos de cómo funciona la razón en la fe, tenemos este otro punto. ¿Cómo es la fe en el cristianismo? Ante todo, el cristianismo es una religión revelada. Esto quiere decir que no fue el hombre que buscó a Dios, sino que fue por iniciativa propiamente divina que se dio a conocer. Dios se muestra a los hombres. A diferencia del budismo, donde Buda se larga del mundo, se castiga a sí mismo para conseguir esa purificación y tiene una revelación pequeña de lo que es Dios, pero él fue el primero en investigarlo, el que dio la iniciativa, los primeros pasos. Igual tuvo esos primeros pasos Mahoma, un ser muy religioso que se aleja del mundo para intentar conocer a Dios y se revela, pero fue por iniciativa del hombre. En el cristianismo es Dios que se muestra, Dios que se hace hombre, Dios que se muestra a Abraham sin siquiera pedirlo, Dios que se muestra a los profetas, que esto no lo estaban buscando ni siquiera, sino que su primera impresión fue un susto terrible. No querían conocer a Dios, pero les pasó. Entonces todo esto nos lleva al siguiente punto. El centro del cristianismo es Jesús. Por ser una religión revelada, el propio Jesús, que es Dios hecho hombre, tiene una importancia grandísima. Asimismo, sabemos que Jesús es el centro de la vida humana, porque es perfecto hombre y perfecto Dios. Y le dio el sentido original de la vida, que es la redención, el darse cuenta de que el hombre no es perfecto, sino que el hombre la ha llevado manchando y embarrando desde siempre, y cómo lo solucionamos a través de la ayuda y el perdón de algo más grande que nosotros. Por eso, la única misión de la Iglesia, que es el gran auspiciante de la religión, es llevar el mensaje de Jesús al mundo. Cualquier otra misión que tenga la Iglesia es de ayudar al prójimo directamente. Si la Iglesia tuviera otra misión más que ella, ya sea entrar en vida política, entrar en vida de lo que sea, está incumpliendo con su misión de Iglesia. Y eso hay que dejarlo claro. Entonces aquí entra mucho debate. ¿Qué me dices cuando la Iglesia tomó la idea de ir a Medio Oriente a matar todo ese poco de árabes y volver a recuperar Tierra Santa? Eso no fue muy del mensaje de Cristo. O la idea de que, porque la Iglesia tiene control de todas esas ONGs, de Cáritas, de Maús, va mucho más allá, es mucho más profundo. Como bien sabemos, la idea de la Iglesia es intentar esparcir lo más que se pueda el mensaje de Cristo a través de la libertad. Pero no respetaron la libertad de los árabes cuando los fueron a matar a todos, te lo respeto y es entendible. A fin de cuentas es una institución formada y dirigida por hombres, vivificada por el Espíritu Santo, pero formada y dirigida por hombres. Se han tomado decisiones totalmente incorrectas y eso no se puede olvidar. Perdonarla queda en cuestión de cada uno. Pero podemos ver los otros elementos que ha hecho la Iglesia a partir de ahí.
la institución generalizada de intentar llevar el mensaje de Cristo ha sido muy grande. Ok, pero la iglesia tiene toda la plata del mundo para alimentar a África completa y acabamos con la pobreza del mundo. Bueno, no es tan así. No se puede, así no se solventa la pobreza en primer lugar, y en segundo tampoco funciona así. La iglesia administra y ayuda, y distintos religiosos ayudan a controlar y administrar distintas ONGs, por lo menos Cáritas y Emaús, que ya les mencioné anteriormente, y están presentes por ahí. Es su pequeño grano para intentar solventar las crisis de caridad que hay en el mundo. Bien, esto lo vimos en la clase pasada de en qué se diferencia el cristianismo con las demás religiones, pero vale la pena volverla a revisitar un poco. La originalidad del cristianismo, a pesar de ser una religión revelada, parte en distintas decisiones que ha tomado Jesús en la vida, por lo menos la persona de su fundador. Esto es un elemento importantísimo porque ningún otro profeta o ningún otro auspiciador de algún tipo de religión se ha dicho a sí mismo: mira, yo soy Dios, yo soy el que estás buscando, sino que todos han sido profetas e incluso han tenido miedo cuando lo consiguieron. No se le puede negar ningún flashazo de verdad a los distintos miembros que han relevado, que han creado este tipo de religiones, porque alguna virtud han cosechado en algunas personas, y eso es innegable. Pero la idea de que el propio Jesús te haya dicho: mira, yo soy Dios y mira lo que hago, y hago milagros, y ayudo a la gente, y estoy ahí, y soy el tipo más inteligente que vas a conocer, son aspectos que profundizan en la gente. Entonces la persona de su fundación, que es el elemento más grande que ha tenido la humanidad, es Dios propiamente. Él se revela a la gente. Luego tenemos la redención de los hombres. Sin la redención, el cristianismo no tiene sentido. La redención es la promesa de que gracias al sacrificio de Jesús, nosotros tenemos la capacidad de seguir echando para adelante, la capacidad de que a través de nuestro esfuerzo, obviamente, pero con la gracia de Jesús, nosotros podemos ganarnos el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la redención de los hombres es algo muy cristiano, es una idea cristiana. Por lo menos el budismo y el hinduismo te presentan la vida del karma, ¿no? Donde si tú eres bueno y si eres pobre ahorita, pero eres bueno y compartes tus cosas, en tu vida siguiente vas a ser el bicho más millonario del mundo. Pero la salvación ahí se consigue viviendo del ideal del monje, de alejarse del mundo. Lo cual el cristianismo no te lo presenta. El cristianismo te invita a vivir con la gente, a vivir con los hombres. Si el mismo Jesús se lo pasaba con sus panas por ahí, tú no puedes alejarte de tus panas por ahí por tu ideal de monje, sino que tú tienes, o sea, la gente tiene que vivir en sociedad y ser santas de sociedad. Que eso es un elemento muy cristiano, la idea de que tú puedes ser santo donde sea y con quien sea. Y luego Jesucristo se presenta como modelo a seguir. Toda la vida de Cristo, incluso desde antes que naciera, es un elemento ideal para seguirlo. Por eso ahí en la lámina está la fotico de la Sagrada Familia. Pero es que todo, desde que parte a conocer a sus panas, desde que nace con su padre y su madre, incluso desde cuando muere, ¿qué profeta de qué religión se sacrifica a sí mismo? Si te pones a pensarlo y lo analizas un pelo, el cristianismo es una religión de los vencidos. Sí, el gran profeta se murió, lo mataron. Pero es un elemento más allá. A pesar de ser una religión de los vencidos, la gente siguió echando para adelante. Es un sacrificio necesario para echar para adelante. Y luego sabemos que es Dios. Sabemos todos los grandes elementos de todos los milagros que hizo, pero son elementos que van más allá. La gran novedad es que Dios ya no está en el más allá, sino que es un Dios Padre, un Dios que está ahí, que está presente, que a través de su providencia ha logrado cosas grandes con distintas personas que se han fiado de Él, que son elementos que vimos hace 5 minutos. Entonces nos damos cuenta de que la originalidad del cristianismo es Cristo en sí. Entonces, viendo todo lo que escuchamos, ¿la fe es abstracta? La respuesta definitivamente es no. La fe no es abstracta. Cuando se piensa en abstracto, se piensa en una especie de relativo, donde cada quien tiene una respuesta individual, donde los elementos de verdad se te deshacen.
Pero eso podría llamarse un tema de libertad absoluta, ¿no? Donde yo puedo pensar lo que se me dé la gana, en el momento donde se me dé la gana, y ya. Pero el elemento queda mucho más allá. La naturaleza del hombre principalmente es que tenemos una ley universal donde todos los hombres deben cumplirla. Es el ideal de que todos los hombres sanos, si llegaran a matar a alguien, se sintieran mal por dentro, está en contra de nuestra naturaleza. Aunque muchas veces pensemos que matar a alguien sería la mejor solución, pero ya te verás tú si llegas a matar a alguien y pasa algo. Esa es la idea de que la fe es abstracta, es ilógica, porque la fe es parte de nuestra naturaleza, somos seres religiosos por naturaleza. La fe realmente es una sola, donde sabemos que hay un Dios, donde sabemos que Jesús es Dios, donde sabemos que los elementos que nos hacen más grandes son los elementos que ha hecho Dios y nos ha enseñado. Muchísimas gracias por ver, hasta aquí la clase de hoy. Les invito a ver todo el contenido que esté en el aula y a realizar todas las actividades. Nos vemos en la siguiente.